Hola con todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la lección 6, elementos de un sistema de radiocomunicaciones. En esta lección, nosotros vamos a tratar los siguientes temas. Definir los elementos del sistema de radiocomunicaciones, fuentes de energía utilizados, establecer los conceptos de antena, parámetros básicos y tipos, y los diagramas de conexión de los sistemas de radiocomunicación. A continuación, vamos a ver los componentes de una base de radiocomunicaciones. Básicamente son tres componentes: una antena, un transreceptor que va a ser la base y una fuente de energía. Si tuviésemos una radio base móvil, tendríamos igual tres componentes: una antena, un transreceptor que va a ser la base y la batería, que es la fuente de energía. Ahora, los componentes de una repetidora de radiocomunicación. Tendremos igual una antena que va conectada a un duplexor. El duplexor se conecta a la repetidora y la repetidora obviamente necesita una fuente de energía. Entonces tenemos la fuente de energía con la cual podemos prender o apagar el repetidor. Tenemos el duplexor que nos sirve para filtrar las comunicaciones, todo lo que es radiocomunicación, todo lo que son ondas electromagnéticas y radioeléctricas. Entonces, este duplexor se encarga de filtrar y solo nos deja pasar la frecuencia que estemos configurados en nuestras fuentes provinciales. Nada más. Ahora, cuando hablamos de fuentes de energías, básicamente tenemos dos formas en que nosotros energizamos a nuestros repetidores y a nuestras radiobases. A nuestro repetidor, normalmente la forma en que nosotros nos energizamos es utilizando la red de tendido eléctrico que tenemos en todo el país, una fuente de poder, que es un inversor de voltaje en corriente alterna, corriente continua, y de ahí se conecta y energizamos nuestro repetidor. Cuando no tengamos este esquema o el primer escenario, podemos utilizar un generador de voltaje, los cuales funcionan con diésel o con gasolina, cual se prenden, este nos da 110 voltios y de ahí conectamos nuestro fuente de poder o inversor de voltaje. La otra forma de energizar otra fuente de energía que tenemos para nuestros radiobases y repetidores es la siguiente: un panel solar que carga constantemente una batería y obviamente tenemos un pequeño aparato que se llama un regulador de carga o un control de carga. ¿Qué hace? Permite que el panel solar constantemente esté cargando la batería y que esta batería no se descargue. Y de ahí tenemos las salidas a las que podemos conectar una radio que trabaja con 12 voltios o si queremos, por ejemplo, conectar una, una laptop, necesitaríamos un inversor de corriente. Lo que hace es en cambio de corriente continua, pasa a corriente alterna y podemos conectar o utilizar cualquier circuito eléctrico que nos funcione con 110, 120 voltios, 60 hercios. Vamos a hablar sobre los conectores de radiofrecuencia, RF. Los conectores y cables de RF proporcionan radioenlaces, clave en las comunicaciones, transmisión y dispositivos inalámbricos, así como en el uso de pruebas y mediciones. Proporcionan trayectos de baja pérdida entre sistemas de radiofrecuencia, componentes, montajes y dispositivos que utilizan cable coaxial. Los conectores de RF proporcionan conexiones para unir cables coaxiales y líneas de transmisión, strip line a otros componentes o submontajes. Extienden la estructura coaxial al agregar conductores interconectados junto con un mecanismo de bloqueo, mientras se mantiene una impedancia eléctrica constante. Tenemos básicamente dos subgrupos de conectores de radiofrecuencia o dos grupos: los tipo N, que están al lado izquierdo; los tipo PL, que podemos ver al lado derecho. Los tipo N son los que utilizamos normalmente. Igual, tipo N hay tipo N macho y tipo N hembra. Pero dentro de los tipo N vienen básicamente lo que son repetidores y duplexores. La salida tanto de transmisión como de recepción de los repetidores tenemos un tipo N hembra. De la misma forma, los duplexores para transmisión y recepción tienen tipo
N hembra. Y de igual forma, para la salida a nuestra antena, también viene un tipo N hembra. Por lo tanto, los chicotes que nosotros necesitamos para conectar desde el repetidor al duplexor van a ser este TK tipo N, pero macho. Por otro lado, los conectores que nosotros utilizamos para lo que son radios bases y las antenas son tipo PL. Normalmente son tipo PL macho o tipo PL hembra. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es una antena. Se define como un dispositivo fabricado con un material metálico que se encuentra a cierta distancia del plano de la Tierra, que permite transmitir y recibir ondas electromagnéticas a través del espacio. Y tenemos más o menos una pequeña representación de cómo serían las ondas electromagnéticas que estarían entrando y saliendo de nuestras antenas. Patrón de radiación. Es la representación gráfica de las intensidades de los campos o las densidades de potencia en varias posiciones angulares de una antena. Entonces, lo que estamos viendo en esta animación son los patrones de radiación de una antena, cómo radian las ondas. Más adelante vamos a ver pequeñas formas que toman los patrones de radiación y de ahí se derivan los nombres de las antenas. Tenemos una antena que es directiva, omnidireccional. Lo que hacen estos nombres es identificar cuál es la forma del patrón de radiación. La impedancia. La impedancia no es más que una resistencia que presentan en su punto de conexión los equipos de comunicación. Todo equipo de comunicación quiere decir cuando tenemos antenas, cuando tenemos que utilizar reflexores, cuando vamos a conectar las mismas radios o los repetidores, estos equipos presentan una impedancia. ¿Cómo medimos esa impedancia? Pues con un equipo que se llama ómetro. Aquí tenemos los parámetros básicos que son de directividad. Proporcionan a la onda radiada de una componente direccional, omnidireccional o direccional, como habíamos visto el campo electromagnético. Si nosotros pudiésemos ver las ondas en una antena omnidireccional, veríamos esto, es una especie de domo. En cambio, si veríamos de una antena direccional, veríamos esto. Tiene un lóbulo principal, visto desde la parte superior, sería como lo que tenemos aquí, como una de estas dos imágenes. A esta omnidireccional podríamos verla del lado izquierdo, como vista de una forma desde la parte superior, podríamos verlo así. Vería 360 grados. Eso sería lo ideal, pero no siempre tenemos ondas eh, ideales, campos magnéticos, electromagnéticos ideales. Es decir, siempre tendremos como la presentación, perdón, de acá, de la parte inferior. No es 360 grados como tal. Siempre habrán huecos e imperfecciones. Parámetros básicos. La ganancia. Concentración de la energía en una zona específica. Producto de la directividad y se mide en decibelios. Entonces, dependiendo del tipo de antena, tendrá cierta ganancia. También utilizamos amplificadores, también para tener mayor ganancia, no solamente el tipo de antena. Pero, por ejemplo, si ven, en el lado izquierdo tenemos que aquí esta antena, el amplificador tiene 13 dB de ganancia. Entonces tenemos una línea de cobertura. La antena de acá tiene 15 dB. Ya subimos, tenemos más líneas de cobertura. Por otro lado, tenemos entre 17 y 32 dB. Tenemos full cobertura, full señal, como conocemos nosotros normalmente, como si tuviésemos nuestros teléfonos móviles. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estemos de una estación terrena o estación base, tendremos más o menos cobertura. Algo similar pasa con esto, pero está relacionado directamente con nuestras antenas y su ganancia. El ancho de banda. En una antena tiene que ver con el funcionamiento óptimo de una antena, tiene un rango específico de frecuencia. También se le conoce el ancho de banda como la diferencia que hay entre la frecuencia del corte y el límite superior e inferior. Normalmente se tiene que en la frecuencia de corte más o menos 5 MHz es el ancho de banda óptimo de una antena.
Como podemos ver, este sería la frecuencia a la que resona o trabaja, de frecuencia de resonancia o frecuencia de trabajo óptimo de una antena. Los tipos de antena. Vamos a hablar de las antenas direccionales. Es aquella cuyas ondas tienen una alta componente directiva enfocada a un punto específico. Estas antenas direccionales son como estas. ¿Sí ven? Estas antenas nosotros utilizamos para hacer enlaces de radio porque alcanzan mayor distancia. Tenemos también las antenas direccionales tipo dipolo. Es una versión más sencilla. El dipolo consiste en dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud, alimentados en el centro y de radio mucho menor que el largo. Entonces acá al lado derecho tenemos un pequeño dipolo. Normalmente para repetidores nosotros utilizamos antenas de 4 dipolos, o sea, tienen 4 de estos dispositivos. Y si pudiésemos ver acá, si ven, vemos cómo está la frecuencia entrando y con la que trabaja esta antena. Y esto vemos que lambda es de longitud de onda dividido para 2, la frecuencia de igual trabajaría. Ahora, imagínense esto. ¿Se acuerdan cuál es la frecuencia, la definición de frecuencia? Es el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo en un segundo. Entonces, imagínense que debería ser esto, más o menos lo que estamos viendo aquí, podríamos decir que tiene 1 Hz de frecuencia, aproximadamente. Nuestras antenas trabajan en el orden de los megahertz, eso quiere decir 1 millón. Entonces nosotros vamos a ver esta onda que va a variar 1 millón de veces en un segundo. Entonces nosotros no vamos a poder ver eso. Pero eso es lo que trabaja o las frecuencias que trabajan este tipo de antenas. Antena direccional tipo Yagi, que es lo que les había dicho, que es utilizamos para hacer enlaces de radiocomunicación. Es una antena direccional formada mediante una estructura simple de dipolo, combinada con elementos parásitos conocidos como reflector y directores, con lo que se logra una antena de muy alto rendimiento. Las antenas omnidireccionales, es la que les había mencionado, que si les vemos desde la parte superior, veríamos una especie de dólar, de aquella con las ondas cuyas ondas se dirigen en todos los sentidos. Tenemos antenas omnidireccionales tipo LATI. Es una antena que consiste de un solo alambre flexible o varilla recta. Están diseñados para ser flexibles para que no se rompan. Son el tipo más común de la antena monopolo. Este tipo de antenas son las que vemos normalmente instaladas en las ambulancias o en los móviles de nuestras juntas provinciales. Los tipos de antenas que nosotros utilizamos, de 4 dipolos. Estas son las que utilizamos normalmente para nuestros repetidores. Y también utilizamos en las radiobases que están instaladas en nuestras juntas. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de antenas? Que tenemos mejor ganancia. Se usan en repetidores y radiobases fijas. Son antenas de alta ganancia y según sea la necesidad, pueden ser direccionales u omnidireccionales, pero no demasiado directivas por el amplio cubrimiento que se necesita tener. Usan 4 dipolos verticales colineales o espaciados 90 grados. O sea, cada 90 grados también podríamos decir que tenemos apuntando una al sur, una al norte, una al este, otra al oeste. Podríamos tener aquí una antena omnidireccional, si estuviesen los dipolos así, en esta disposición. Pero si tuviésemos los dipolos apuntando al mismo lugar, podríamos decir que tenemos una antena bidireccional. Esta es la ventaja de tener este tipo de antenas. Nosotros podemos mover estos polos de los dipolos seleccionando hacia dónde yo quiero orientar, qué sector o qué área yo quiero cubrir. Es una ventaja de tener estas antenas, es que yo puedo mejorar el área de cobertura dependiendo de mis necesidades. A continuación vemos unas antenas de radio, baja banda, en VHF, en UHF y radios troncalizadas. Y estos también tienen diferentes tipos de conectores. Lo vamos a ver, tenemos MX, MD, KR, HT, BN, PNX, MR, SF, SFJ, SFU, SM, TN y TNX, dependiendo también de la marca de los radios.
aparte de la banda a la que trabajan, es el tipo de conectores que nosotros necesitaríamos y requeriremos. Normalmente nosotros utilizamos tipo MX y BNX, que son los más utilizados. Los duplexores. Si recuerdan un poco, habíamos visto en la parte superior cómo es la estructura o el diagrama de conexión de un repetidor. Ahí les había mencionado que utilizamos duplexores. Un duplexor o diplexor es un componente esencial en sistemas de repetidores que usan comunicaciones de radio. Permiten las comunicaciones duplex. Si hacemos un pequeño recuento, duplex quiere decir que trabaja con dos frecuencias, haciendo la transmisión bidireccional en una sola ruta. Además de ser filtros de RF, permiten utilizar una sola antena en lugar de dos. Están compuestos de cavidades cuyo número está derivado por el número de tornillos de calibración o stubs. Mientras más cavidades tiene el duplexor, el filtro es mejor. Este tipo de equipos, los duplexores, como bien nos mencionan, además de facilitarnos como filtro, también nos ayuda a optimizar utilizando una sola antena. Porque si no utilizaríamos una antena, tendríamos que conectar dos antenas a nuestro repetidor, una por cada frecuencia, una para la frecuencia de recepción y otra para la frecuencia de transmisión. Pero ¿qué pasa si utilizamos eso? No utilizamos un duplexor. Se nos van a ingresar mucha interferencia o mucho ruido en nuestras comunicaciones. Es por eso que es muy importante utilizar un duplexor y que adicional el duplexor esté bien calibrado antes de conectarlo en nuestro sistema repetidor. Nuevamente vamos a ver los diagramas, pero ya con los equipos, para que más o menos tenga una idea más clara. Conexión de una radio base vehicular. Tenemos la antena tipo látigo, una radio base, que se conecta acá, si tenemos un conector tipo PL hembra, y de aquí se conecta nuestra batería. Siempre el cable tiene fusibles de conexión para evitar cortocircuitos. Y también tenemos un código de colores, por así decirlo, en lo que son corriente alterna. Siempre el negro será el negativo, rojo al positivo, ya que tiene polaridad la corriente continua, no así la corriente alterna. Cuando trabajemos con corriente continua, siempre vamos a tener polaridad, negativo y positivo, así como tenemos en la mayoría de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en las baterías o pilas que nosotros utilizamos para control remoto, igual tienen polaridad, positivo y negativo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos conectar dispositivos eléctricos a una toma corriente, en nuestras casas no tenemos polaridad. Esa es la diferencia entre corriente interna y corriente continua. Para que tengan una idea clara, siempre los radios trabajan con corriente alterna. Si nosotros tenemos una radio base vehicular, irá directamente a la batería. Ahora, vamos a ver una radio base fija. La radio base fija es, como su nombre lo dice, fija, no se va a desplazar, no se va a mover, va a estar siempre instalada en un lugar específico. Entonces, no tenemos una antena para recepción y transmisión. La radio base igual, que tiene en la parte posterior un conector PL hembra y los cables de alimentación, positivo y negativo. Estos se conectan a una fuente de poder que también tiene polarizado, positivo y negativo. Y de la fuente de poder se alimenta y se va a la fuente de energía, o sea, a cualquiera de estas dos, ya sea un toma corriente, que es del tendido eléctrico, o que siempre saldrá de un generador, esa corriente alterna. Diagramas de conexión. Conexión de un equipo repetidor sin duplexor, como les había mencionado hace unos 3 o 4 láminas atrás. Nosotros, cuando no utilizamos un duplexor, necesitamos de dos antenas, una para la frecuencia de recepción y una para la frecuencia de transmisión. Pero este tipo de conexiones solo se realizan para instalaciones de emergencia y o cuando no existan sistemas similares de VHF o UHF cerca que puedan introducir interferencia, como les había dicho. Si nosotros tenemos este tipo de instalaciones, vamos a sufrir o somos muy propensos a tener interferencia en nuestras comunicaciones. Por eso que es muy necesario utilizar un duplexor siempre que vayamos a instalar un repetidor. Aquí podemos ver cómo sería la conexión. Igual lo habíamos visto en los diagramas, pero aquí está con los equipos. Enrolamos una fuente de energía. Las fuentes de energía son similares a esta de acá. Una fuente de energía como la de aquí. Si ven, siempre son de 20 amperios, 12 voltios.
se alimenta el repetidor. El repetidor igual tengo estos conectores que son tipo PN. Igual son PN hembra de recepción y transmisión. El de transmisión viene y se conecta a la transmisión del duplexor. De recepción del repetidor a la recepción del duplexor. Y de aquí, el centro dice antena. Ustedes podrían ver si tuviesen un repetidor o la próxima vez que sepan que de su junta provincial van a dar mantenimiento al sistema repetidor, apúntense y pueden verificar lo que les estoy diciendo. Del centro dice antena y se va a nuestra antena. Igual tiene conectores tipo PNM. Y la conexión, chicotes, se les conoce estos cables, utilizarán a los extremos conectores tipo PN ancho. Los chicotes se construyen según la frecuencia de la portadora para la transmisión y para la recepción. Si un chicote no está correctamente fabricado o si se intercambia su instalación, el sistema no funciona correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se conecta de la transmisión del repetidor a la transmisión del duplexor, de la recepción del repetidor a la recepción del duplexor. Ojo con eso, siempre tiene que ser la conexión directa. Y eso sería todo en nuestra lección número 6, TKS.